Hola, finalmente llegamos a este último video de puntajes transformados, donde vamos a ver la relación entre las medidas de posición y los puntajes estándar, y finalmente veremos algún otro tipo de puntaje transformado usual en nuestra asignatura. Las medidas de posición y los puntajes estándar, como vimos en los videos anteriores, son en última instancia una conversión de ese puntaje bruto para que nosotros podamos valorarlo. Ahora, estas medidas de posición y estos puntajes estándar de alguna manera tienen equivalencia, siendo que son la conversión de un mismo puntaje. Yo podría ver a qué puntaje, supongamos Z, le corresponde tal percentil. Pero esto solo se puede hacer si es que conocemos la distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque justamente los percentiles dependen de esa distribución de frecuencia. Si hay muchas frecuencias acumuladas al comienzo de la distribución, los percentiles crecen rápidamente. Si por el contrario hay pocas puntajes al comienzo, los percentiles crecen de forma más lenta. No así los puntajes estándar, que como la media es un valor fijo y el desvío estándar también lo es, una vez calculados con determinada distribución, se mueven de intervalos similares. Por lo cual, estas equivalencias, si conocemos la distribución, las podemos encontrar, pero si no, no. Veamos los dos casos para que podamos de alguna manera determinar qué equivalencias hay entre estos puntajes. Habíamos visto, cuando hicimos el ejemplo de la escala para evaluar memoria visual inmediata, donde habíamos visto cómo calculábamos los percentiles, que la distribución de esos puntajes era la que estamos observando ahora. Es decir, tenía la característica de tener muchos puntajes acumulados en la zona central, había muy pocos puntajes bajos y había también muy pocos puntajes altos. Esto es harto frecuente en muchas variables psicológicas, también físicas, esta tendencia a que los valores se acumulen en el centro de la distribución. Hay un autor, Gauss, que estudió este tipo de distribución y terminó haciendo un modelo teórico llamado como el modelo de la distribución normal, también conocido por la campana de Gauss, como estamos viendo aquí dibujada, porque tiene forma de campana y se le puso el apellido del autor. Esta campana es un modelo teórico que está representando de alguna manera, como vemos, la distribución práctica real. Ven que es muy parecido las barras rojas a esta campana azul. Sí podemos demostrar, y esto se puede hacer con elementos estadísticos bastante sencillos, que esta distribución real se parece lo suficiente a esa distribución normal. Entonces podemos aprovechar las propiedades ya conocidas y estudiadas de esa distribución normal para aplicarlas a la distribución real. Y en esa distribución ya son conocidas las equivalencias que hay entre las frecuencias acumuladas, que modificadas serían los percentiles, y los puntajes Z, es decir, los desvíos en esa distribución normal. Fíjense ustedes, en la distribución normal entonces, en el valor central, es donde está la media, el puntaje Z va a valer 0. El puntaje T 50, que es una conversión del Z, pero como justamente la mitad de los casos están para allá y la mitad de los datos están para el otro lado, el percentil es 50. Es decir, si la variable que estoy midiendo se distribuye de acuerdo a la curva normal, sacar un puntaje Z de 0 es equivalente a sacar un percentil de 50. Un desvío estándar de la curva normal se corresponde con el percentil 84. Acá vemos el porcentaje, 84,13. Es decir, que si mi variable se distribuye de acuerdo a la curva normal,
puedo asegurar que al sacar un Z1 sería un percentil 84. Un Z2 vemos que se corresponde a un percentil 98, aquí tenemos la frecuencia acumulada. Un puntaje Z3 correspondería ya al percentil 99, al máximo de la escala percentilar. Lo mismo hacia abajo, un puntaje Z-1 sería el percentil 16, un Z-2 sería el percentil 2, un Z-3 ya es el mínimo percentil, es el valor percentilar 1. Es decir, que hay una equivalencia ya conocida, que se suele dar con una tabla, entre los puntajes Z y los puntajes percentilares cuando la distribución es normal. Al dar la equivalencia con Z ya tenemos la equivalencia con T, con coeficiente intelectual, con puntajes equivalentes, ya que esos vimos que tenían una correspondencia con el puntaje Z. Cuando la curva no es normal, cuando la distribución no es normal, claro, tendríamos que conocer la distribución para ver estas equivalencias. No obstante, como es difícil poder calcularlas, podemos hacer una estimación que nos sirve como referencia. La estimación es la siguiente: un puntaje Z de 1, en general, casi independiente de la distribución que sea, es un puntaje elevado. Vemos que corresponde la normal a un percentil 84. El no normal también es un percentil entre 75 y 90. Un puntaje Z2 siempre es muy elevado, independientemente prácticamente de la distribución de frecuencia, lo mismo que un puntaje Z3 o superior. De la misma manera hacia abajo, un puntaje Z-1 es un puntaje bajo, un puntaje Z-2 es indudablemente un puntaje muy bajo, como lo es Z-3 o subsiguientes. Se suele tomar como punto de referencia en los instrumentos que evalúan constructos que no responden mucho a la curva normal, como son, por ejemplo, los constructos psicopatológicos, un valor de 1,5 Z1,5 como una referencia de un puntaje indudablemente alto. Es muy improbable que una persona saque un Z mayor a 1,5 y no se deba a que realmente tiene muy elevado su puntaje en ese constructo. Es decir, es muy difícil que saque un puntaje superior a 1,5 de Z al azar, lo mismo que saque un puntaje menor a menos 1,5 Z al azar. Por último, vamos a ver otro puntaje que se utiliza en nuestra cursada llamado puntaje de prevalencia. Lo vamos a ver en el momento que vean un instrumento de personalidad llamado MIPS, Inventario de Estilo de Personalidad de Milón, que es un instrumento que evalúa la personalidad en 24 escalas que están agrupadas de a dos, como vemos aquí en este diagrama. Es decir, que se suelen leer de a pares. Por ejemplo, se lee apertura con preservación, se lee extroversión con introversión, se lee retraimiento con comunicatividad. Y tiene una conversión a un puntaje llamado de prevalencia, cada uno de estos 24 puntajes brutos, que tiene las siguientes características. Voy a eliminar las barras para que se vea más claro. Es un puntaje que, como vemos aquí, va de 0 a 100 puntos, teniendo un valor de 50, que no va a ser en este caso, como lo es en el percentil, la mediana, sino que va a ser un punto de corte. Es decir, hay un criterio de corte en este perfil, en este puntaje. Si los puntajes son inferiores a ese valor de 50, es decir, 49 o menos, vamos a decir que el rasgo que está evaluando, supongan apertura, el primero que tenemos acá, no está presente. Es decir, que la persona no se reconoció con ese rasgo de personalidad en sus respuestas en ese instrumento. Por el contrario, si el puntaje es entre 50 y 100, es que el rasgo está presente. Es decir, que la persona se reconoció, en este caso, con características de personalidad llamadas de apertura. Ahora, las personas entonces que poseen el rasgo sacarán su puntaje entre 50 y 100, pero los puntajes entre 50 y 100 están distribuidos de la siguiente manera. La mitad de los sujetos que tienen el rasgo presente
van a sacar su puntaje entre 50 y 70. Se denomina comúnmente rasgo presente, es decir, se reconocieron con esas características, por ejemplo, de apertura, como dijimos recién. Entre 70 y 90 va a estar ubicado el 34% de los sujetos que ya tienen el rasgo marcado, es decir, los que corresponden a la otra mitad, pero que ya tienen el rasgo muy característico, frecuentemente fácil de visibilizar. Por último, van a sacar entre 90 y 100 el 16% de los sujetos que tienen el rasgo exacerbado o prototípico, es decir, que es indudablemente una persona prototípica de ese rasgo. Vean entonces ustedes que tenemos esta distribución de los puntajes que de alguna manera están basados también en esa curva normal anterior, ya que, como sabemos, el 50 correspondería a la mediana, el 34, 50 más 34 da ese percentil 84 que vimos antes, que era el de un desvío estándar, y de acá en adelante sería el resto de los puntajes. Lo mismo sucede hacia el lado inferior, tiene el mismo tipo de distribución espejada, porque, como dijimos que las escalas se leen de a 2, no solo me interesa ver qué tan presente tiene el rasgo A, sino qué tan ausente tiene el rasgo B. Es decir, para leer correctamente cómo la persona se describió en apertura-preservación, debo leer apertura y debo leer al mismo tiempo preservación, tanto en su faceta de presencia como de ausencia. Bueno, con esto finalizamos entonces estos 4 videos tutoriales sobre puntajes transformados, que espero le hayan sido útiles. Queda toda la cátedra a vuestra disposición para cualquier duda aclararla, ya sea en los teóricos, en las clases prácticas o a través de nuestras aulas virtuales. Muchas gracias por vuestra atención.